Muy buenos días, queridos hermanos. En esta mañana de domingo estudiaremos el capítulo 2 del libro de Isaías, siguiendo, regados por su palabra. Así que yo les invito, antes de abrir la palabra de Dios, a orar. Nuestro buen Dios, rogamos, Señor, que ahora tú nos acompañes y que al abrir tu palabra, Señor, podamos comprender lo que tú quieres para nuestra vida. Queremos pedir todo esto, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Muy bien, queridos hermanos, vamos a estudiar brevemente lo que nos dice el capítulo 2 del libro de Isaías y la invitación que nos hace hoy a nosotros. Comienzo leyendo en el versículo 1 lo siguiente: lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén. Se acontecerá que al final de los tiempos será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes. Será exaltado sobre los collados y correrán a él todas las naciones. Vendrán muchos pueblos y dirán: venid, subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob. Él nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Este escrito podemos darle más de una aplicación. Si bien cierto fue escrito para el Israel, literal, ¿no? Para el pueblo de Israel que Dios llamó con un propósito en particular, que era de ser luz para el mundo, de dar a conocer al Dios verdadero, también es para su iglesia en el día de hoy, para los tiempos finales que estamos viviendo. También el Señor nos ha dado la tarea de ser luz para el mundo y anunciar el Evangelio, que Él regresa pronto. Y dice que en aquel día, en aquel momento, ¿no? Si hablamos, ¿no?, del pueblo de Israel en el tiempo pasado, dice que en algún momento el pueblo de Israel sería puesto por sobre todas las naciones, porque ese era el propósito que Dios tenía, que fueran luz para el mundo. Dice que irían los pueblos a adorar también allá. Habla de Jerusalén, ¿no?, que era un centro de adoración para el pueblo de Israel. Dice que los pueblos dirían: subamos al monte de Jehová, vayamos a la casa de Dios. ¿Por qué? Porque de allí, dice, saldría la ley, es decir, sería quien regiría, ¿no?, a todas las naciones. Hablando del pueblo de Israel. Pero también sabemos que en algún momento de la historia Dios, dice, asentará su reino en este mundo, en esta tierra, y será el único reino el que perdurará para siempre. También lo menciona Daniel, ¿no?, cuando estudiamos la visión de la estatua, ¿cierto?, de Nabucodonosor, que vio Nabucodonosor. Y dice que en aquel tiempo, cuando el monte de la casa de Dios sea el principal de todos los montes, dice que Él juzgará, dice, entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos, y convertirán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces, y no alzará espada nación contra nación, ni se adentrarán más para la guerra. Claramente aquí Dios, a través del profeta, está hablando de qué cosa: que en aquel momento, en aquel tiempo, vendrán tiempos de paz. No como hoy, que se anuncia paz, pero una paz que nunca llega. Dice que sus herramientas, sus instrumentos que eran para producir daño, que eran instrumentos de violencia, serían transformados en instrumentos de paz, para contribuir, para construir, porque dice que las espadas serían convertidas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. Por aquella justicia que tanto el mundo clama, llegará cuando el Señor, cierto, reine, dice, sobre todo el mundo. Pero también hay una advertencia, porque dice que este juicio con el que Dios juzgará no es solamente para aquellos que no han creído en Él, sino que es para quienes están en el pueblo de Israel, es decir, en el Israel también espiritual, pero que se han apartado del Señor y que han traído ídolos a su vida. Leamos lo que dice el texto. Dice: ciertamente tú has dejado tu pueblo, la casa de Jacob, porque están llenos de costumbres traídas del oriente y de agoreros como los filisteos, y pactan con hijos de extranjeros. Su tierra está llena de plata y de oro, sus tesoros no tienen fin. También está su tierra llena de caballos, y sus carros son innumerables. Es decir, el pueblo de Israel había puesto su confianza ¿en qué? En ídolos, en carros, en caballos que eran utilizados para la guerra, más que en Dios mismo. Gradualmente esto lo fue apartando del Señor. Tampoco esto lo fue alejando de Cristo, del propósito que Dios les había dado como pueblo. Porque vuelve a reiterar en el versículo 8: además su tierra está llena de ídolos.
y se han arrodillado ante la obra de sus manos y ante lo que fabricaron sus dedos. Es decir, el pueblo volvió su confianza ¿a qué? Su adoración ¿a qué? A las cosas que habían creado, a ídolos, al hombre mismo. Por eso dice, así se ha inclinado el hombre, el varón se ha humillado, por tanto no lo perdones. Dice el Señor que traerá juicio. En el versículo 11 dice que Él traerá juicio contra la altivez, contra la arrogancia del hombre, contra aquellos ciertos que se enaltecen, contra aquellos ciertos que pisotean a otros y que quieren estar por sobre Dios, tanto fuera como dentro de su pueblo. Dice que Dios los juzgará y serán humillados y serán destruidos, dice, porque en ese día solamente Jehová será exaltado, solamente Jehová reinará. Por eso la invitación que el Señor nos hace es que dejemos nuestros ídolos. Cada uno sabe cuáles son los ídolos que tiene en su vida. Cada uno sabe en dónde está. Cada uno sabe dónde ha puesto su confianza. ¿Has puesto tu confianza en Dios? ¿Has puesto tu confianza en su palabra? ¿O has puesto tu confianza en el hombre altivo, en el hombre orgulloso? ¿O has puesto tu confianza en lo que puedes hacer? Porque la Biblia dice, en el versículo 22, dejad al hombre cuyo aliento está en su nariz, porque ¿de qué estima es el digno? Dice que somos solamente polvo. No somos dignos de confianza, que somos pecadores. Pero en Dios podemos depositar toda nuestra confianza. En Él podemos depositar nuestra adoración. Por eso la invitación que Dios nos hace hoy es esta: abandona tus ídolos. Vuélvete a mí, porque en algún día también yo juzgaré este mundo. ¿Y dónde quieres estar? Yo quisiera estar al lado del Señor. Espero que tú también. El Señor promete que un día Él reinará sobre este mundo, y en aquel día solo Él será exaltado, y en aquel día, dice, la violencia también acabará. Por lo tanto, hoy te invito a orar para que también el Señor nos ayude a ser parte de este pueblo que permanece fiel. Nuestro buen Dios, rogamos, Señor, que nos ayudes a dejar nuestro orgullo de lado, a dejar nuestros ídolos y a poner, Señor, nuestra confianza solo en ti. Lo pedimos en el nombre de tu amado Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga.